Bien, hemos llegado al apartado de las 5 leyes del Dr. Hammer. Esta parte es importante, es una de las bases de este diplomado, hay que entender bien esto. No es tan complicado, pero sí les tengo que decir que es muy importante entenderlo. ¿Sí? No tienen que memorizar, no soy una persona que valore la memorización de las cosas, pero sí la comprensión. Entonces, decirles bueno, que el Dr. Hammer vivió esa experiencia traumática que fue perder a su hijo y que después de eso él y su mujer desarrollaron ese cáncer y que por lo tanto a él le quedó muy claro que había una relación entre la situación vivida traumática en la vida de una persona y la aparición de un síntoma y se puso a investigar eso. Es hermoso porque hizo una investigación muy profunda y esa investigación le llevó a unas conclusiones que son las bases de lo que utilizamos hoy en biodescodificación. Por lo tanto, no es tan importante la memorización de la relación entre síntoma y órgano, eso no es importante, eso ya hay diccionarios que explican eso perfectamente, pero que sí que es importante entender cómo son estas 5 leyes que postuló Hammer, porque son la base después de la terapéutica. Y eso sí hay que entenderlo muy bien. Aquí hablaremos un poquito hay como un vídeo y algunas cosas introductorias y luego ya entraremos a las 5 leyes. Espero que lo disfruten. Les dejo con los vídeos del diplomado. Volvemos a Tübingen. Hammer empezó a investigar la relación y cuenta que tuvo unos sueños donde su hijo Dirk le revelaba cosas. Bien, ahí en el dossier hay un texto que me parece muy bonito, que revela el fruto de los sueños donde Dirk le hablaba. ¿Eh? Aquí, exacto. Aquí en la página 14, Hammer escribe, ¿lo tienen? Página 14. Dice, esto sucedió de la siguiente manera. En septiembre del año 1981, cuando por primera vez creía haber encontrado un sistema en la génesis del cáncer, es decir, el síndrome de Dirk-Hammer, o sea, le puso el nombre de su hijo, me flojearon las piernas, como se suele decir. Este descubrimiento me pareció demasiado grandioso para que yo mismo me lo creyera. Por la noche tuve un sueño. Mi hijo Dirk, con el que sueño a menudo y con el que discuto en sueños, se me apareció, sonriendo con bondad, como hacía normalmente, y me dijo, lo has encontrado, Geert. Es correcto, es del todo correcto. Te lo puedo decir porque ahora sé más de eso que tú. Has estado maravilloso descubriéndolo. Desencadenará una revolución en la medicina. Puedes hacerlo público bajo mi responsabilidad, pero tienes que seguir estudiando. Todavía no lo has descubierto todo. Todavía te faltan 2 cosas importantes. Más adelante hay otro fragmento que dice, todo el asunto era demasiado grande para mí. La noche siguiente soñé nuevamente y en sueños hablé con mi hijo Dirk. Él me alabó y me dijo, santo cielo, Geert, ¿cómo lo has descubierto? Y qué bien que lo has hecho. Después sonrió de nuevo con su sonrisa incomparable y me dijo, solo te falta una cosa todavía y después ya lo habrás encontrado todo. Ahora no puedes darte por vencido, tienes que continuar indagando, seguro que lo lograrás. De nuevo me desperté, de golpe estaba convencido totalmente de la certeza de mis resultados y me puse a investigar febrilmente cuál podría ser la última cosa que me faltaba y que Dirk me había dicho. Estudiaba cada caso que me llegaba en base a los criterios que establecí y vi que los resultados eran correctos en todos los casos. Dirk tenía razón. Entonces volví a examinar a fondo no solo todos los casos precedentes, para cada uno de los cuales había preparado un archivo, sino en especial también los casos de carcinomas dormidos, así como los casos siguientes. Bien, ¿qué hizo exactamente el Dr. Hammer? Vamos a ver qué hizo.
El doctor Hammer, que tenía claro que tenía que haber una relación entre un suceso traumático y la aparición de un síntoma, se reunió con los pacientes, uno a uno, los pacientes que tenían un cáncer, por ejemplo, para hablar con ellos y para preguntarles, a ver, ¿qué te ha sucedido a ti de situación dolorosa en tu vida? Y entonces las personas empezaban a relatar sus historias. Y el Hammer pudo darse cuenta que todos los pacientes con cáncer de riñón habían pasado por una situación, por ejemplo, de desarraigo o de abandono. Todas las personas con cáncer de hígado habían pasado por una situación de hambruna o miedo a pasar hambre o falta de confianza en la vida. Todos los que habían vivido una situación de infarto, por ejemplo, habían pasado por un conflicto de territorio. Todos los que habían pasado por una situación de cáncer en la piel, por un conflicto de separación. Situación de cáncer en los huesos, conflicto de desvalorización profunda. ¿Qué más? Cáncer de pulmón, conflicto de miedo a la muerte. Cáncer en la sangre, ¿cómo se llama? Leucemia. Conflicto de desvalorización profundo en el clan. De modo que todo cáncer, el tejido en donde aparecía el cáncer, su función tenía conexión con lo que le había pasado a la persona en la vida. ¿Se entiende eso? Sí. Por ejemplo, díganme un órgano. Páncreas. El páncreas. ¿De acuerdo? La función del páncreas es controlar el azúcar en la sangre. ¿Sí? El páncreas libera dos sustancias, dos hormonas, que son la insulina y el glucagón. ¿Sí? La insulina hace como un pescador. Se libera insulina en la sangre cuando suben los niveles de glucosa porque has ingerido algo que trae glucosa o hidratos de carbono. Entonces el páncreas libera insulina, la insulina va a la sangre y caza o pesca toda la sangre y la guarda en el hígado. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que cuando tengas que hacer un ejercicio se libere esta glucosa del hígado, el glucagón, se disuelve el glucagón en la sangre, también lo libera el páncreas, y entonces el glucagón hace que se libere glucosa poquito a poquito del hígado. ¿Sí? Entonces, la palabra páncreas, no explicaremos todos los órganos, pero vamos como ejemplo. Páncreas es bonito. La palabra páncreas viene del griego pan, creas, que significa todo carne. ¿Todo carne qué significa? Significa carne de mi carne, sangre de mi sangre. O sea, la descendencia, ¿verdad? Carne de mi carne, ¿quién es? Mis hijos. ¿Sí? Ok. Carne de mi carne, sangre de mi sangre. Son mis descendientes. Entonces, la vía normal de educar a tus hijos es los pares, los tienes al mundo, los alimentas, les das amor, les das educación para que cuando ellos crezcan vivan sus vidas. Vivan sus vidas. No para que se queden a cuidarte a ti. No para que les digas, porque yo todo lo que hice por ti. No. Es para que vivan sus vidas. Cuando tú no permites que tus hijos vivan sus vidas, cuando tú controlas la vida de tus hijos, que hay un conflicto de dulzura. La glucosa es la dulzura. Se trata de dar amor a tus hijos para que tus hijos crezcan, estén preparados para enfrentar la vida y se vayan. Y no te deben nada. No te deben nada. ¿De acuerdo? Tú lo has hecho desde el amor, desde la glucosa. Y tus hijos han vivido la vida
van a vivir la vida y van a dar lo mismo a sus hijos y así la vida es fluida. Pero cuando el padre dice, no, tú vas a estudiar lo que yo te diga, ¿eh? Esto ya es páncreas. Cuando el padre dice, no, la herencia la voy a dejar a tu hermana, tú no necesitas dinero, eso es páncreas, injusticia. Páncreas tiene un conflicto con la injusticia. Y sobre todo, los mayores conflictos de páncreas están en las herencias. ¿Sí? Cuando el dinero y el amor es lo que más se disputan los hijos. Los hijos quieren el amor de mamá y papá, pero ¿creen que todos lo reciben igual? La gente dice, no, yo a mis hijos los quiero todos igual. Dice la gente, yo no me lo creo. Siempre hay el consentido. Cuando le dices, entonces su hijo grande es el consentido, dice, es que es grande. Y si dices, ah, mira, el hijo chico es el consentido. Oiga, el hijo chico es el consentido. Es que es chiquito. No es el consentido, es que es chiquito. ¿Eh? Cuando esta es la niña, oiga, ¿y la niña es la consentida? Es que es la niña, pobrecita. Siempre hay una razón para que uno sea el consentido. ¿Vale? Ahora, cuando los hijos que no han recibido tanto amor, y esto lo veremos más adelante, las leyes de lo que pasa dentro del clan, hay unos hijos que sienten, a mí mi mamá no me quiso como a mi hermano. Esos son los que cuando papá y mamá mueren, son los que van a robar la herencia de los hermanos. Se van a cobrar con dinero el amor que no recibieron. Eso es una ley, ¿eh? Grábenselo en fuego. Tienen un hermano rencoroso, cuidado a la hora de la herencia. ¿Sale? Bien. Entonces lo que hizo Dr. Hammer, dejamos los órganos, ¿no? O sea, él entendió que había una relación entre la función del órgano. Por ejemplo, el corazón es en la casa, es la propiedad, es el territorio. Un hombre masculino mexicano, ¿no? Como este restaurante que hay aquí abajo que se llama macho mexicano, ¿no? Un macho mexicano es un hombre territorial, un hombre conquistador, un hombre que posee todo lo que tiene, mi mujer, mi carro, mi trabajo, todo es de él, mi amante, mis hijos. Entonces, cuando pierde algo de esto de manera infructuosa que nos espera, es la persona que hace un infarto, un problema de corazón. ¿Ok? Las mujeres zurdas también pueden hacer conflictos de corazón. Y las mujeres derechas, cuando llegan a la menopausia, se cambia la polaridad y también pueden hacer conflictos de corazón. Una mujer normal, joven y derecha, raramente va a hacer un conflicto de corazón. Muy raramente. ¿De acuerdo? Bien, entonces, Dr. Hammer, en aquella época ya existían las tomografías, y lo que vio es que cuando una persona les hacían esas fotos cerebrales, ¿no? Y aparecían estas dianas, ¿ven? Que hay como unos círculos concéntricos. Bien, estos círculos concéntricos señalan un punto en el cerebro, un puntito. Este punto es un lugar del cuerpo. Digamos que lo que hizo Hammer fue hacer un mapa del cuerpo en el cerebro. Aquí hay que puntualizar una cosa. Antes de Hammer, no sé si han visto los americanos que ponían estos electrodos en la cabeza para ver cómo se movía un músculo. Bien, es diferente el mapa que habían hecho los americanos, que es la relación, o sea, si estimulas un punto del cerebro, se da una respuesta en un músculo. Ese es un mapa eléctrico de conexión de los músculos con el cerebro. El mapa que hizo Dr. Hammer es diferente, es un mapa magnético, ¿de acuerdo? La representación en el cerebro del cuerpo es distinta. ¿Ok? Cerramos la puntualización. Entonces él descubrió que todos los órganos del cuerpo se representaban en el cerebro, y que cuando un enfermo
con una enfermedad en un órgano salía con una diana de estas, esa diana reflejaba dónde tenía el enfermo el conflicto. En el páncreas, en el hígado, la cabeza, donde sea que lo tuviera. ¿Se entiende? Entonces, sí. ¿Esa diana así sale o está remarcada? Así salía. Hoy en día no salen así, porque ajustaron la resolución y ahora ya no salen. Pero si tú pidieras, por favor, hágame una tomografía, pero sin resolución, saldrían así. Cuando los que se opusieron al trabajo de Hammer hablaban de esto, decían que estas dianas que se terminaron de llamar focos de Hammer, porque los opositores de Hammer le decían que esto era los locos focos de Hammer, ¿no? Los dudosos focos de Hammer, decían. Le dijeron que esto eran artefactos de la máquina. La máquina, cuando hacía la foto, salían estos artefactos. Entonces lo que hizo Hammer fue llevar el mismo paciente con distintas máquinas y puesto de lados diferentes, y sin embargo la diana salió en el mismo lugar. O sea, la casa Siemens certificó en ese momento que no era verdad, que Hammer tenía razón y que el artefacto no era un artefacto, sino que señalaba un conflicto en el cerebro, un conflicto en el cuerpo que se manifestaba en el cerebro. Pero, además, Hammer descubrió que estos focos de Hammer podían ser de dos maneras. Podían ser así como en esta foto, o sea, cuando la persona le salían las dianas así, significaba que la persona estaba bajo la fase de conflicto. Y cuando esto se convertía en un punto negro, era la fase de reparación. ¿De acuerdo? O sea que no solo Hammer vio que los escáneres reflejaban dónde tenía el conflicto el paciente, sino que daban a entender que cuando la persona vivía una situación dolorosa, la persona podía estar en fase de no haber arreglado la situación o de haber encontrado una solución a la situación. ¿De acuerdo? Eso es importante, lo veremos después. Otra cosa que hizo Hammer fue ir a buscar el origen de los órganos en el fetus, en el desarrollo embrionario, para ver de dónde venían los órganos. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que la gestación humana simboliza toda la evolución animal. ¿Sí? El animal nace en el agua, ¿verdad? En la forma de una ameba, después se convierte en un animal que empieza a moverse, ¿sí? Y termina siendo como una especie de renacuajo, un pez primitivo con una cubierta gelatinosa. Ese es el protopez, el protoanimal. Entonces, la evolución animal tiene 4 etapas. La primera empieza en el agua. La segunda es cuando ese animal, esos especie de renacuajos, en situaciones de sequía, se quedan nadando en unas lagunas que se van secando y sobrevivirán aquellos que se pueden adaptar o que puedan almacenar agua en su interior mejor. Hasta un punto en que los animales fabrican pulmones, cambian las tráqueas por pulmones y salen del agua. Entramos en la segunda fase, en el segundo periodo evolutivo. En este segundo periodo, a ver si tenemos aquí, sería esto. Aquí tenemos las amebas, los corales, que son como colonias, parecen plantas pero ya son animales, por cómo se reproducen y porque tienen un cierto movimiento. Después se convierten en peces. Aquí tenemos la primera fase evolutiva.
que tiene la función de supervivencia. Aquí los animales han desarrollado los órganos que tienen que ver con cuál es la supervivencia. Es respirar, alimentarse, reproducirse y eliminar. Por lo tanto es pulmones, riñones y todo el sistema gastrointestinal y las gónadas. Cuando los animales salen del agua, como tienen una cubierta gelatinosa, tienen que protegerse. Y entonces desarrollan una protección, que es la piel. Hay una transformación en lo que se refiere protección. Se desarrollan los órganos de la protección. No solo la piel, sino también las fascias. ¿Qué son las fascias? Son las membranas que recubren los órganos, el pericardio, el periósteo, la pleura, el peritoneo, ¿qué más? Las meninges, ¿de acuerdo? Y luego hay otra transformación de las fascias, perdón, de la piel, que son las glándulas mamarias en las mujeres. O sea que cuando hay un conflicto de supervivencia, por ejemplo, de me voy a morir porque no puedo respirar, entonces se generan conflictos en los pulmones. Cuando hay un problema de me voy a morir porque no puedo comer, conflicto en el sistema gastrointestinal. Cuando hay un problema porque me siento desprotegido o porque no me puedo proteger o no puedo proteger, en la piel, en los senos y en las fascias. Una mujer que tiene un cáncer de seno es un conflicto de desprotección. Tienen cara de póker, ¿eh? Ya lo iremos desmenuzando lentamente ahora esto. Después, el animal ya ha salido se ha protegido, pero vienen depredadores y desarrolla los músculos, las articulaciones y los huesos. Se convierten en animales que vuelan o que corren muy rápido para escapar del depredador. O el mismo depredador desarrolla la capacidad de correr más rápido. Entonces aquí se desarrollan los músculos, las articulaciones y los huesos. Y finalmente, cuando ya se convierten en comunidades mamíferos adultos, mamíferos superiores que viven en comunidades, ¿de acuerdo? Se establecen sociedades jerárquicas donde las madres responden cuidando y alimentando a los hijos, a la camada, de manera afectuosa. Aparece el afecto. ¿Sí? Cuando una tortuga, piensen esto, cuando ahí en Cancún salen las tortugas de la arena y está su mamá esperándolas para abrazarlas. Hija mía, qué bueno, cuando te quiero. No, las tortugas nacen y están ahí. Si sobrevives bien y si no, no. O sea, salen y se van al mar y ahí se los puede comer un tiburón o un águila. ¿Sí? En cambio, y los conejos están ahí con la mamá. Bueno, los conejos ya son mamíferos y ahí hay una situación de afecto, ¿de acuerdo? Pero los pájaros no. Los pájaros los alimentan y enseguida vuelan del nido. En cambio, los mamíferos pueden seguir viviendo con sus papás en el grupo por mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿Se puede decir que hay afecto en los mamíferos, como en el caso del conejo? sí, ¿Se puede hablar de afecto? sí, es un instinto, ¿verdad? Un instinto. Pero el amor humano también es un programa, son programas de la naturaleza. Sí. Aquí tendríamos un ejemplo de, bueno, lo que vio Hammer básicamente es esto. Él estudió el proceso de la gestación, ¿no? Y vio que cuando un óvulo es fecundado se va dividiendo y forma como una mórula, que termina siendo como una pelota hueca por dentro. Cuando el embrión está en esta fase, los primeros días, entonces sufre una invaginación de una parte, de un polo de la pelota, entra hacia adentro y ese espacio que entra hacia adentro será el tubo gastrointestinal, o sea, que la parte digestiva es lo primero que se forma. Es lo que llamamos
el endodermo, la parte interior, endodermo. Después se forma el mesodermo y finalmente la parte exterior. Se va desarrollando. Hay un orden. Entonces, esas 3 capas embrionarias forman los 4 grupos de órganos. Porque el mesodermo tiene 2 capas o subcapas. Tiene el mesodermo antiguo y el mesodermo moderno. O sea, cuando se empieza a formar un bebé, se está dando toda la historia evolutiva del primer animal hasta el hombre. Se está repitiendo simbólicamente. Y las capas también representan todo este paso del medio acuoso a salir a la protección y luego el movimiento y luego las sociedades estructuradas. ¿De acuerdo? En el endodermo encontramos el tracto gastrointestinal, las trompas de Eustaquio, cavidad del tímpano, el aparato respiratorio, órganos que acompañan la digestión, todos estos. Cualquier problema que, si viene un paciente a tu consulta y dice, tengo un problema en la cavidad del tímpano, tú ya sabes que tiene un problema de supervivencia. ¿De acuerdo? Ahora estaría bien que dejaran los apuntes y escucharan nada más. ¿Sí? Bien. Entonces, la segunda capa embrionaria da lugar a otro grupo de órganos, que son los órganos que tendrán la función de proteger, que son, bueno, aquí en el mesodermo sería el tejido subcutáneo, ¿de acuerdo? Sistema subcutáneo, porque el mesodermo incluye 2 capas, el mesodermo antiguo, que es la piel, y el mesodermo moderno, que es todo el sistema osteoarticular, músculo osteoarticular. Aquí lo tenemos. Por eso les dio cáncer ahí, porque no pudieron proteger bien. Sí, si te da cáncer en una mama, es un conflicto de no poder proteger. Si te da un cáncer en un músculo o un hueso, es un conflicto de desvalorización. A Hammer y a la esposa que les dio el testículo y el ovario. Exacto. El testículo y el ovario, aquí no están, ¿no? Urogenital. Urogenital, sí, exactamente. Es un conflicto de pérdida. Ovarios y testículos es un conflicto de perder algo muy importante. ¿Qué es para la especie lo más importante que puedes perder? La descendencia. Pero para la psicología humana no solo es la descendencia. También puede ser perder a un papá. Por ejemplo, hay personas que su papá es lo máximo. Es que mi papá es lo máximo. Entonces, pierden a papá y generan un conflicto ahí. ¿De acuerdo? Bien. Y la última capa, que responde a... Ya ven que cada uno de los cerebros, el cerebro también, hay 4 cerebros y cada cerebro se relaciona con cada uno de los grupos de órganos y con cada una de las funciones y con cada uno de los episodios evolutivos. Entonces, el ectodermo tiene que ver con todo aquello que tiene que ver con lo territorial y con lo afectivo. Y es piel. Cuando decimos piel no es piel, es epidermis. Porque la piel tiene una capa que es segundo nivel y una capa que es cuarto nivel. Pelos y uñas, epitelio sensorial, glándulas mamarias, sistema nervioso central. Aquí es la glándula, Normalmente en los cánceres de seno no es la glándula, es el tejido mamario, tejido sostén, o la piel, o los conductos. Sistema nervioso y glándula sudorípara. Bien, aquí vemos un esquema donde se relacionan las 4 funciones con las 4 capas y con los 4 cerebros. ¿Ok? La parte más antigua se relaciona con pulmón, riñón, aparato digestivo. El mesodermo antiguo, protección, pecho, senos y fascias. Aquí, ¿qué falta? Falta la piel, la dermis. Mesodermo moderno, desplazamiento, movimiento, desvalorización.
Y el ectodermo moderno, relaciones humanas. Relaciones humanas implica afecto y jerarquía. Entonces, los dos más antiguos, cuando hay un cáncer, en la fase activa de conflicto, se multiplican las células. Y en la fase de solución, esas células se vuelven a degradar. En cambio, en las dos capas, esto lo tienes en los apuntes, en las dos capas modernas, cuando hay el conflicto, las células o se ulceran o se descalcifican o aparece una úlcera. ¿De acuerdo? Hay una degradación celular. Y cuando se resuelve el conflicto, se vuelve a recalcificar el hueso o se restablece el eczema, vuelven a construirse las células. Esto es un poco, lo veremos tranquilamente, no se preocupen, no se me achicopalen. Bien, entonces tenemos 4 cerebros en el cerebro humano, que son el tronco, el cerebelo, la médula y la corteza. Es como, el cerebro humano es como una casa que ha sido construida por partes. El tronco y el cerebelo rigen todo aquello que es automático, la digestión, que te crezcan las uñas, que te crezca el pelo, la evacuación, la respiración. Todo esto es automático, todo esto lo controlan estas dos partes del cerebro que son antiguas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. Las partes modernas, que son la médula, la parte central, y la corteza, rigen todo lo que es más como el reír, el pensar, el sentir, todo esto que depende más del condicionamiento, de la voluntad, de la conciencia. ¿Por qué son 4 y se ven 3? O sea, de hecho, Son tres capas, pero la del medio tiene 2 subcapas. Porque siempre hablan de 3 cerebros, ¿no? O sea, Exacto. pero, Son 3, pero en realidad son 4. En realidad, en el final tiene un artículo donde habla de 3 cerebros. No, ahora no veamos el artículo, ya lo leerán. Entonces, de las 4 capas embrionarias, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, hay 4 cerebros. En el mesodermo estaría el mesodermo antiguo, que sería el cerebelo, y el mesodermo moderno, que sería la médula cerebral o substancia blanca. Y la corteza se correspondería al ectodermo, sería la substancia gris. Y el tronco sería la parte que entra por la columna vertebral, la parte más antigua, donde están las memorias de supervivencia, de miedo a morir, de miedo a que te coman, un depredador. Todas esas memorias están guardadas ahí. Todo lo que tu linaje ha vivido y más atrás está registrado en esa parte del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, todos traemos, por ejemplo, yo cuando tenía 3 semanas de vida tuve una meningitis. ¿Qué es una meningitis? Es una inflamación de la meninge. La meninge es un tejido que está gestionado por el cerebelo. Es un tema de protección. Y hace 3 años tuve un pequeño tumor en la espalda, también en la meninge. O sea que yo traigo memorias de ataque, de no me puedo proteger. ¿Ok? Entonces, todos nacemos con programas. Todos. Programas de historias que vienen de tu linaje. Esas historias, cuando naces, están en latencia. Son programas latentes. Pero al traerlos, el solo hecho de traerlos generará situaciones en tu vida que hará que se activen. Hay una frase que me gusta mucho que dice: tú no puedes desarrollar una enfermedad a menos que traigas el programa para ella. Está fuerte eso, ¿eh? Sí puedes desarrollar una enfermedad aunque no traigas el programa, pero no por una causa de bioshock. Puedes desarrollarlo por una intoxicación o por un golpe. ¿Se entiende? O sea, si tú traes un programa de páncreas,
aunque no tomas nunca mucho azúcar y te cuides y tal, vas a vivir situaciones de injusticia que pueden generar un cáncer en tu páncreas. Aunque seas un yogi. ¿Me entiendes? Tú traes ese programa y terminarás viviendo situaciones para que ese programa se active. ¿Ok? Entonces lo que quiero que quede claro, lo que nos dijo Hammer es, yo he encontrado que los órganos responden de manera diferente al cáncer. Unos, cuando aparece el cáncer, prolifera a las células, y otros, cuando aparece el conflicto, se comen las células, se ulceran, se descalcifican. Y él quiso saber por qué. Entonces fue a ver de dónde venían los órganos y encontró que en la fase embrionaria los órganos se agrupan, esto ya estaba hecho, ya estaba investigado, según 4 grupos que vienen de las distintas 4 capas. Endodermo, mesodermo activo, mesodermo moderno y ectodermo. Y esos 4 grupos de órganos, cuando responden a un tipo de conflicto, el primero, supervivencia, el segundo, desprotección o ataque, el tercero, desvalorización, no puedo, y el cuarto, relaciones humanas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a Elizabeth, siempre lo pilla todo, yo soy un paciente que vengo con un cáncer de riñón, ¿cuál es mi conflicto? ¿En cuál de las 4 funciones? Sería supervivencia. Supervivencia, muy bien. Si yo le pregunto a Flor, yo vengo a tu consulta porque tengo un problema en la piel, en la dermis. No. Porque está aquí, piel. No, es desprotección. Dermis, dije. Es que la piel tiene 3 capas. La piel tiene una capa abajo que es donde está la grasa, que es la hipodermis. Luego está la dermis. Estas 2 son protección. Segundo nivel. Y aquí tiene una muy delgadita que es la dermis. En la dermis está el pelo y están las terminaciones nerviosas. Al estar las terminaciones nerviosas aquí, es aquí donde cuando alguien te acaricia, sientes las caricias y el cariño aquí. Por lo tanto es un conflicto de afecto. Si viene alguien con un eczema, viene con un problema epidermis. ¿Aquí qué he puesto? Epidermis. Ahora, si viene con un cáncer de piel, es un conflicto de desprotección. ¿Vale? Supongamos que, Esther, que alguien viene a tu consulta con un problema en los huesos o las articulaciones. ¿Qué conflicto tendría esa persona? Por lo tanto, ¿qué situación emocional habría pasado? ¿Huesos o músculos o articulaciones? Desvalorización. ¿De acuerdo? ¿Qué es desvalorizarme? Es decir, no puedo. ¿De acuerdo? No puedo, no sirvo, no lo consigo, no voy a poder, no lo hago suficientemente bien. ¿Ok? ¿Ven la relación? O sea, de alguna manera, lo que nos da Hammer es una equivalencia entre la situación emocional, le encuentra el equivalente fisiológico. Esa es la importancia de Hammer. Conecta el cuerpo, la función del órgano, con la situación de vida. Entonces, ¿qué es supervivencia? Vamos a ver, cada uno paso a paso. ¿Qué es supervivencia? No puedo respirar,
no me puedo reproducir, no puedo comer, no encuentro un bocado para llenar mi vientre. ¿Sí? Eso es supervivencia. ¿Qué es desprotección? Me siento desprotegido por mi papá, me siento atacado por mi papá, me siento atacado por mi pareja, no puedo proteger a mis hijos, no puedo proteger a mi mamá, pobrecita, que ya está viejita y la he llevado al hospital y no me la puedo ver. ¿Les suena? Ok. Desprotección, segundo nivel. Tercer nivel, desvalorización. No puedo con este examen, lo voy a suspender. No soy lo suficientemente para hacer este trabajo, me desvalorizo. O una mujer cuando llega a una cierta edad, empiezan los problemas de articulaciones y de huesos, los hijos se van de la casa, y ya no tengo valor porque ahora ya nadie me busca, ya nadie me quiere, no puedo cuidar a nadie. ¿De acuerdo? Sí, recibió mucha humillación también. Personas que han vivido mucha violencia. Violencia estaría en el segundo, en la dermis. Recuerda que aquí está la dermis y la hipodermis, y aquí está la grasa. Entonces, una persona que recibe mucha violencia generará grasa para protegerse de los ataques. Es una defensa. ¿Ok? Bien, entonces tendríamos 4 cerebros relacionados con 4 funciones. El tronco cerebral sería supervivencia, el más antiguo. El cerebelo sería protección. Vean cómo todos los anfibios y reptiles han desarrollado esa piel tan escamosa. La tortuga lo ha llevado al punto extremo. Se ha cubierto, se ha protegido con el caparazón. Substancia blanca es desplazamiento, movimiento, depredación. Y la corteza cerebral es afecto y jerarquía. Jerarquía quiere decir que todas las sociedades animales superiores hay un alfa y todos tienen que obedecer al alfa. ¿Lo pillan? Los ciervos, los changos, los ratones, los perros. ¿Por qué se pelean tanto los perros? Porque están todo el tiempo midiendo a ver quién va a ser el alfa. Los lobos, los conejos, los venados. O sea que, aunque somos humanos, la manera que tiene que responder el cuerpo a las situaciones de estrés es automático. ¿Sí? Aquí quiero hacer hincapié a ese punto, porque hablamos del origen emocional de la enfermedad, pero estrictamente no es verdad. ¿Lo han pillado esto? Lo voy a repetir. Cuando hablamos de biodescodificación, decimos que es el origen emocional de la enfermedad, pero no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque cuando se activa el programa es antes del primer pensamiento. Primero se activa el programa y en el momento se activa el pensamiento y las emociones. Y aunque en la activación del programa intervengan las emociones, es un programa automático fisiológico. ¿Se entiende? O sea, sí o sí te da, si lo tienes. O sea, hay algo que lo detona. Hay algo que lo detona y no puedes escapar a eso. ¿Entiendes? Si a una madre no le dejan cuidar sus hijos o sufre por el hijo, pues puede ser que sufra mucho. Si no trae el programa, no genera el programa. Por eso, 2 personas en la misma situación, una genera el síntoma y la otra no. Es lo que está pasando ahora con el COVID. El COVID lo que nos están haciendo es, nos están tapando la boca, nos están aislando, están generando una situación que fomenta que se despierten miles de programas. ¿Lo entienden? Sí. O sea, te puede pillar por el hecho de traer algo tapado, es que no puedes respirar. Si traes un programa de ahogo, eso te puede activar un programa, punto número 1. Luego te aíslan. Si has estado en cárceles, te han enterrado vivo en otras vidas, o tu abuelo fue enterrado vivo, eso puede despertar un programa de morir vivo, ¿no? De morir enterrado. El otro día viene un chavo
¿Qué programa traía este? Vino con este de la metástasis, el Carlos. Traía un programa de un cáncer de pulmón, pero así. Él había vivido un tiempo antes, 11 años y medio, cada 11 años y medio se le repite el programa. Lo que había vivido este chavo es que entraron unos ocupas a una casa de su papá y habían ido ellos con varios hombres a tratar de sacar a los ocupas. Y había habido un enfrentamiento que incluía inseguridad, violencia y encierro. Es lo que está viendo ahora. Encierro, inseguridad. Se le activó el programa, pobre chavo. ¿Entienden? La situación de ahora es tan drástica que está tan bien diseñada para que todo el mundo active programas. Entonces lo ideal sería que si se te activa un programa, fueras a que te desbloquearan, te reprogramaran la situación. ¿Entiendes? Porque en el momento que vas a ese momento y permites que lo que se activó se reviva todo ese proceso, entonces se vuelve a reprogramar. ¿Se entiende? Ese es el punto. El punto es que es muy difícil no impedir que se active el programa, pero es muy fácil devolver el sistema a un estado de resolución. ¿Se entiende? Esto procede igual en el caso de que yo, por ejemplo, pudiera no ser protector. ¿Eh? Procede igual, mi pregunta es, ¿procede igual el síntoma? En el caso de que yo, por ejemplo, no sea protector, no protejo a mi familia y bueno, yo resulté afectado. Pero, por ejemplo, si mi hijo se siente no protegido, él también resulta afectado. ¿O cómo está ahí? La protección, ¿hacia dónde va o a quién afecta, pues? Afecta al que presenta el síntoma. Porque puede ser que la persona desprotegida sea un nieto y que la que sufre es la abuela. Entonces el que sufre es el que trae el programa, se le activa, o sea, tiene que darse las dos cosas, traer el programa y vivir la situación de sufrimiento. ¿Entiendes? Y el nieto también lo va a presentar, por supuesto, aunque no igual. El nieto es el desprotegido, pero quién sabe cómo lo vive él. O sea, no es el hecho, es la lectura del hecho. ¿Se entiende? ¿Eh? ¿Cómo lo recibe uno? ¿Cómo lo percibe ¿Cómo uno? lo percibe uno? Como los hermanos, ¿no? Me pasa Sí. con mis hermanos que ellos perciben cosas y yo les digo, no, pues yo no me acuerdo de eso. Vivimos donde mismo, pero las recibimos diferentes. Claro. De los mismos papás. O sea, la percepción está condicionada por lo que te pasó antes. Si en mi tierra decimos gat escaldat d'aigua freda fuig, que quiere decir el gato que le han aventado un balde de agua caliente, solo ve el agua fría y ya sale pitando. ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque ya trae unas memorias de dolor. El gato tienes una sensibilidad para esa historia. ¿Se entiende? ¿Verdad? Y decimos la mula no era lista, lo hicieron. Seis. Sí, es Muy bien, igual. muy bien. Entonces, aquí tenemos una imagen de las 4 etapas. Primera etapa, supervivencia. Pez en el agua, protopez. Segunda etapa, desarrollo de la dermis, protección. Tercera etapa, desarrollo osteoartículo muscular. ¡Ay, que me pilla! ¡Ay, que no lo voy a conseguir! Desvalorización. Y la cuarta es jerarquía y afecto. ¿Vale? Territorio. Luchar por conseguir toda la manada. Bien. Entonces, Hammer termina su trabajo de investigación y postula las 4 leyes de la nueva medicina germánica. Al principio le llamó la nueva medicina, pero como ya había otras nuevas medicinas, tuvo que cambiar y le puso germánica, lo cual no tiene nada que ver con Alemania. Alemania fue el país que más penalizó a Hammer. O sea, hay que cambiarle el nombre. Entonces, la primera ley
nos responde a esta pregunta: ¿de dónde proviene la enfermedad? La segunda ley biológica dice cómo transcurre la enfermedad. La tercera ley, cómo se comporta la enfermedad. La cuarta, qué papel juegan los microbios en la enfermedad. Y la quinta ley, cuál es el sentido biológico de la enfermedad. Entonces podemos ver que son 5 las leyes biológicas del Dr. Hammer. Bien, a continuación, y antes de entrar a ver cada una de las leyes en detalle, vamos a ver una película, es un programa de televisión sobre el estrés, que creo que de alguna manera plantea muy bien cómo se activa el estrés en el cuerpo, cómo el cuerpo entra en simpaticotonía. ¿De acuerdo? Espero que les guste. Hola. Buenas. Hola. A ver, Vamos a ver. al Palacio de Congresos, por favor. Al Palacio de Congresos. Si puede ir un poco rapidito. Sí, hoy vamos a tener algún problema porque está esto, Bueno, el tráfico. oiga, así no hay quien consiga nada, de verdad. Es que llevo un día... Ah, sí, ¿eh? Pero, ¿por qué? ¿Te persigue un mamut o...? ¿Un mamut? Claro, la gente no se lo cree, pero cuando las personas están estresadas, en realidad da igual el motivo, ¿sabes? Y la gente se preocupa, venga, se tortura. Ya, pero ¿cómo es que la gente reacciona de distinta manera? No quiero decir, si el estímulo no importa, Sí. todo el mundo tiene que reaccionar de la misma manera. Pero es verdad que no importa, o sea, puede ser un mamut que han descubierto de pronto, puede ser un desamor, puede ser la congestión del tráfico, por ejemplo, que tenemos ahora, Sí. ¿no? Unos reaccionan peor y otros mejor a esta pérdida de control. ¿Se puede hacer algo contra el estrés? Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Depende de si usted cree que se puede hacer algo o usted cree que no se puede hacer nada, ¿no? Yo, hombre, espero que sí. Pues mira, es que en eso nosotros, los occidentales, somos más bien del grupo segundo, o sea, de la gente que cree que no se puede hacer nada. Bueno, hay un gran premio Nobel de la Paz, además, que dijo: los hombres no son humanos. Fíjate. Y frente a eso está la gente como los budistas que milenariamente han creído siempre que se puede hacer algo, es decir, que se puede controlar, que se pueden gestionar las emociones propias y por lo tanto que se puede dominar el estrés. Total, que yo soy más bien occidental y usted es más budista. Vamos, yo lo que me cuesta escaparme del pensamiento occidental, pero admiro este sentimiento que han tenido los budistas de verlo antes que nosotros. El cerebro es un experto buscador de amenazas. Sonia Lupián. ¿Sabríamos definir el estrés? Es una respuesta de nuestro organismo que muchos temen. Pero no hay que olvidar que sin ella, ni los seres humanos ni el resto de animales habrían sobrevivido. Y ya que Es curioso, pero una vez más nos encontramos en una situación en la que la gente en general tiende a creer que el estrés lo provoca el exceso de trabajo y la falta de tiempo. Y luego cuando empezamos a escarbar lo que le pasa a la gente por dentro, descubrimos que esa no es la razón, que las razones del estrés son otras. Lo van a ver en redes esta noche. Según lo que tú dices, lo que está sucediendo en nuestro cuerpo cuando un mamut lanudo está a punto de comernos, y cuando estamos hartos de estar al volante y nos ponemos de los nervios en un atasco de tráfico, todo eso es muy similar. Lo que quiero decir es que el cerebro es un detector de amenazas, de información amenazante. Y cada vez que nuestro cerebro detecta algo que supone una amenaza, ya sea para nuestro tiempo o para nuestra vida, como en el caso del mamut, generará hormonas del estrés para aportarnos la energía necesaria.
Ante exactamente los mismos motivos, algunas personas se estresan más que otras. Y no me resultaba fácil entenderlo hasta que tú explicaste el porqué. ¿Por qué? Creo que es un error colosal pensar que a todos nos estresan las mismas situaciones. Eso es totalmente imposible. Y lo sabemos porque hemos descubierto, tras 30 años de investigación científica, que hay 4 características de una situación que provocan estrés. Y no es necesario que estén presentes las 4. Cuantas más se cumplan, mayor será el estrés. Las 4 características de una situación de estrés son las siguientes. La primera es la novedad, lo que nos pasa tiene que ser nuevo. La segunda es la impredecibilidad, tiene que ser impredecible. La tercera es la sensación de que no controlamos en absoluto la situación. Y la cuarta es que debe representar una amenaza para nuestra personalidad. Por ejemplo, cuando alguien se cuestiona nuestra capacidad para realizar correctamente nuestro trabajo o algo así. Si eso sucede, lo que experimentaremos será una respuesta de estrés. Pero ¿cómo se lucha contra ese estrés? ¿Se puede evitar? Lo primero que hay que hacer es entenderlo. Tras 20 años investigando el estrés, no creo que la gente sepa lo que es. Todo el mundo cree saberlo, pero el caso es que no tienen ni idea de qué es. Una vez hice un sondeo entre 1000 personas. Les pedí que me dijeran qué era el estrés para ellos y la mayoría lo definió como presión por falta de tiempo. Según eso, nos estresamos cuando no tenemos tiempo para hacer todo lo que querríamos hacer en el periodo que nos hemos reservado para ello. Por culpa de esta definición, la mayoría me dijo que los niños y las personas mayores no padecen estrés. No se estresan. Es un error garrafal. Su cerebro es más vulnerable en el caso de los niños porque todavía se está desarrollando. En el caso de las personas mayores, por el proceso de envejecimiento. Por eso, si empezamos a contarle a la gente lo que es el estrés, podrán empezar a entender cómo abordarlo, porque la mejor manera de afrontar el estrés es conocer sus 4 características y encontrar un plan B, como yo lo llamo. Hay que preguntarse, ¿qué puedo hacer? Y luego buscar una estrategia. Es curioso. Nuestro cerebro ante una situación de estrés actúa como lo haría hace 20.000 años. Me explico. Bien te persiga, por ejemplo, un mamut, o bien estés esperando una llamada del jefe, tu cerebro reacciona de la misma forma. Hace saltar la alarma. Tú ya piensas que te van a despedir y decides huir o luchar. La parte racional del cerebro trata de convencerte de que no pasa nada, pero la parte más irracional ya se prepara para la pelea y dilata las pupilas para ver bien el peligro venir. El cerebro lleva sangre a los músculos que se tensan para la pelea. Aumenta la presión sanguínea y abre las venas y le dice al estómago y a los riñones que dejen de trabajar. Contrae los capilares de la piel, quiere minimizar la pérdida de sangre en caso de heridas. Tu cuerpo cambia. Estás pálido y aumenta tu temperatura. El cerebro ordena abrir las escotillas de las glándulas del sudor. Aumenta la sudoración y el corazón aumenta las palpitaciones. Los pulmones se ponen a dar oxígeno. Ya estás preparado para la lucha. Claro, si fuera necesario. Porque una cosa es que un mamut te persiguiera hace miles de años y otra que te montes una película por una simple llamada de teléfono. Bienvenido al estrés contemporáneo. Lo mismo. No, ahora establecemos una diferencia entre factores estresantes absolutos y relativos. Un factor estresante absoluto supone una amenaza para tu supervivencia. El problema que tenemos ahora, si es que puede considerarse un problema, es que ya no hay muchos factores estresantes absolutos en nuestras vidas. Ya no hay mamuts. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud predice que en el año 2020 la depresión relacionada con el estrés crónico será la segunda causa de invalidez en el mundo. Y si ya no hay mamuts, ¿por qué pasa eso? Creemos que es porque ahora los factores estresantes son relativos, lo que significa que generamos una respuesta de estrés si estamos expuestos a situaciones nuevas, impredecibles, que no controlamos, etc. Y esas sí que abundan ahora. ¿Te has fijado alguna vez en los titulares de los periódicos? Está todo lleno de información amenazante. Así que hoy en día estamos rodeados de información que el cerebro puede procesar como si fuera la amenaza de un mamut. Y sufrimos respuestas de estrés todo el rato. La vida moderna está programada a través de horarios, normas y códigos que ordenan nuestra vida diaria y nos dan una mayor seguridad.
Sin embargo, y a pesar de ello, en el siglo XXI sufrimos más que nunca de enfermedades relacionadas con los nervios, el estrés y los miedos injustificados. En los últimos 150 años, en las últimas 3 o 4 generaciones, ha sido cuando nos han impuesto o nos hemos impuesto el orden. Teniendo en cuenta los tiempos de la evolución, los tiempos biológicos, nuestro organismo no ha sido capaz todavía de adaptarse a ello. Y esto es lo que muchas veces genera este desajuste o genera estas reacciones desproporcionadas. El cuerpo humano está preparado para responder a las amenazas. En realidad, cuando nuestros ancestros vivían en la selva, vivían en los bosques, se encontraban a menudo con osos, con leones y tenían que responder, tenían que luchar contra ellos o bien tenían que salir corriendo hasta que encontraban un árbol y ahí reposaban, descansaban de esta situación amenazante. En la ciudad sucede algo distinto. En la ciudad las amenazas no son puntuales, sino que son amenazas continuas y a veces vamos encadenando una tras otra. Esto lo que hace es que no tengamos tiempo para reparar nuestro organismo y que todo se convierta en un estrés crónico. Vivimos como cuando en el ordenador tenemos muchas pestañas abiertas al mismo tiempo. Queremos hacerlo todo a la vez, no nos concentramos en nada en concreto y nos colapsamos. Es como si nuestro cerebro fuera un embudo, que tiene un tope, y cuando lo rebasamos sufrimos de estrés. Ante una situación estresante, nuestro organismo produce una hormona que se llama cortisol. Es la sustancia que nos permite correr más, que permite que el corazón bombee más sangre, incluso que nos permite no sentir tanto el dolor de una herida ocasional que nos podamos producir. Si nuestro organismo fabrica cortisol, ¿no será también capaz de fabricar otras hormonas que puedan revertir sus efectos? ¿Como un antídoto ante el estrés? De la misma manera que nuestro organismo segrega cortisol cuando sentimos estrés, se ha descubierto que existen otras hormonas capaces de relajarnos y producir en nosotros una sensación de bienestar. Entre ellas destaca la oxitocina. Pero, ¿acaso podemos inducir su fabricación de forma voluntaria? ¿Cómo podemos hacerlo? Se producen situaciones placenteras muy diversas. Por ejemplo, un masaje, una conversación con otra persona, tener relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Hay un experimento muy curioso. Se escogió a varias mujeres y se les pidió que se prepararan para hacer una exposición en público. Y a la mitad de estas mujeres se les pidió además que su pareja les hiciera un masaje en la zona cervical, un masaje relajante y que hablara con ellas de manera tranquila. Pues bien, se observó que estas mujeres tenían unos niveles de oxitocina más elevados y en cambio unos niveles de cortisol mucho más bajos. La oxitocina no solo nos relaja, sino que también nos ayuda a aumentar nuestra confianza y a relacionarnos mejor con los que nos rodean, lo cual, a su vez, puede servirnos para reducir el estrés. En un experimento se hizo que un grupo de personas jugaran a un juego de riesgo. Algunos de ellos habían inhalado esta hormona por spray. Como consecuencia de ello, arriesgaron más en el juego. Es decir, que confiaron más en la buena fe del resto de contrincantes. A principios de la década de los 80, en la revista Science se publicó un artículo interesante. Unos médicos siguieron a unos pacientes durante su postoperatorio y observaron una cosa. Los pacientes que estaban en una de las habitaciones cuya ventana daba a una pared de ladrillos donde se veía el edificio de enfrente, se recuperaban más lentamente que otros pacientes que estaban en las habitaciones conjuntas desde donde se veía la copa de los árboles de un jardín que había enfrente del hospital. Parece ser que la risa también puede ayudarnos a reducir el estrés. De hecho, tenemos una tendencia natural a fijarnos en las caras sonrientes y su expresión se contagia con facilidad. Reírnos relaja la musculatura y nos permite estrechar lazos con los que nos rodean. En un experimento se demostró que 60 minutos diarios de comedia televisiva podían reducir los niveles de cortisol en los espectadores. Hacer ejercicio, sentir y pensar positivamente, ayudar a los demás, reír y acariciarnos. Más que una receta para salvarnos del estrés, parece una receta para un mundo mejor. Al cerebro le da absolutamente igual.
Le da absolutamente igual que la amenaza provenga de un mamut lanudo gigantesco o de un atasco de tráfico, porque el estrés es el mismo. Y lo que se pone en marcha, la respuesta del estrés, es idéntica. Al cerebro le da igual. Y lo que no nos puede dar igual es no enterarnos de por qué estamos estresados. El mejor método de lidiar con el estrés se basa en conocerlo bien. Sonia Lupián. Bien, fíjense muy bien lo que esta doctora canadiense, esta neurobióloga, ha dicho acerca del estrés. Ha dicho que hay 4 aspectos importantes en la generación del estrés y creo que es importante que nos quedemos con esto, con estos 4 datos, porque después veremos que Hammer llega exactamente al mismo, no exactamente, pero casi al mismo lugar. Entonces observen el paralelismo. Esta mujer es muy posterior a Hammer, es mucho más actual, debe tener unos 10 años, mientras que Hammer postuló todo esto hace casi 50 años. Bien, es importante que veamos ese paralelismo. ¿Sí? Entonces vamos a ver de nuevo este fragmento donde esta mujer está postulando estos 4 aspectos. Creo que es un error colosal pensar que a todos nos estresan las mismas situaciones. Eso es totalmente imposible. Y lo sabemos porque hemos descubierto, tras 30 años de investigación científica, que hay 4 características de una situación que provocan estrés. Y no es necesario que estén presentes las 4. Cuantas más se cumplan, mayor será el estrés. Las 4 características de una situación de estrés son las siguientes. La primera es la novedad, lo que nos pasa tiene que ser nuevo. La segunda es la impredecibilidad, tiene que ser impredecible. La tercera es la sensación de que no controlamos en absoluto la situación. Y la cuarta es que debe representar una amenaza para nuestra personalidad. Por ejemplo, cuando alguien se cuestiona nuestra capacidad para realizar correctamente nuestro trabajo o algo así. Si eso sucede, lo que experimentaremos será una respuesta de estrés.